Hablemos de la peste negra, sí, una de las catástrofes más grandes de la historia. Pero, ¿y si en medio de toda esa muerte, de todo ese caos, hubiera surgido algo inesperado? Una serie de oportunidades para las mujeres de la Edad Media. Hoy vamos a explorar justo eso, cómo una tragedia de esta magnitud pudo, de una forma bastante irónica, redibujar por completo el lugar de la mujer en el mundo. Ok, para entender el impacto real de la peste, tenemos que ver el panorama completo. Miren, la plaga no llegó a una Europa próspera y saludable. Para nada. El continente ya venía de décadas muy duras. Primero, la pequeña edad de hielo que enfrió todo, arruinó las cosechas, y eso llevó a la gran hambruna. O sea, cuando la peste negra apareció, se encontró con una población ya debilitada, desnutrida. Era literalmente el escenario perfecto para una catástrofe sin precedentes. Entonces, para poder medir la escala del cambio, primero hay que entender cómo eran las cosas antes. ¿Cuál era el lugar de una mujer en la sociedad prepeste? Bueno, en pocas palabras, era un mundo definido y controlado por hombres. Una estructura patriarcal súper rígida, sobre todo en lugares como la Inglaterra de la época. El universo de una mujer, básicamente, se limitaba a las paredes de su casa. Su valor se medía por qué tan obediente, casta y modesta era. Legalmente, nunca era una persona del todo independiente. Pasaba de estar bajo la autoridad de su padre a la de su esposo. Y los matrimonios, bueno, eran más bien contratos económicos, alianzas para juntar tierras o fortunas. ¿Tener una carrera propia? ¿Independencia económica? Para la inmensa mayoría, esas eran ideas que ni siquiera se podían imaginar. Y entonces, llegó. En 1346, la peste negra desembarcó en Europa, y de la noche a la mañana lo cambió absolutamente todo. Y no hablamos solo de una enfermedad terrible, no. Estamos hablando de un cataclismo que borró del mapa pueblos enteros y sacudió hasta los cimientos de la sociedad medieval. Detengámonos un segundo en esta cifra. 60%. Se calcula que la peste negra aniquiló a más de la mitad de la población de Europa. Es un número tan masivo que es difícil hasta de procesar, pero tuvo una consecuencia inmediata, radical. De repente, no había gente para trabajar. Se generó una escasez de mano de obra como nunca jamás se había visto. Y esta cita de un cronista de la época nos ayuda a ponerle un rostro humano a esa estadística tan fría. Robert de Avebury lo estaba viendo con sus propios ojos en Londres. Más de 200 cuerpos enterrados cada día, en un solo lugar de la ciudad. Imaginen esa escena. No era una noticia lejana, era la realidad aplastante de todos los días en las calles. Y es justo aquí, en medio de las ruinas de ese viejo mundo, donde la historia da un giro súper interesante. Con la mitad de los trabajadores desaparecidos, el sistema económico se rompió. Y de esas cenizas surge un debate histórico fascinante. ¿Fue la plaga, de alguna manera, una especie de liberación económica para las mujeres? ¿O las viejas estructuras de poder simplemente se adaptaron al caos para seguir funcionando igual? A ver, analicemos las dos posturas. Por un lado, está la idea de una edad de oro. La teoría dice que la falta de hombres era tan desesperada que, por pura necesidad, se abrieron las puertas para que las mujeres entraran a oficios que antes eran impensables para ellas. Esto, en teoría, les dio un nuevo poder económico. Pero por otro lado está la teoría del equilibrio patriarcal. Esta dice que, sí, las mujeres trabajaron más, pero las reglas del juego nunca cambiaron. El sistema de poder siguió intacto, y ellas, aunque más ocupadas, seguían siendo vistas y tratadas como ciudadanas de segunda clase. Ahora, profundicemos en el tema del dinero. Porque claro, una cosa es tener la oportunidad de trabajar, y otra muy distinta es cuánto te pagan por ello. Y aquí la historia se complica, porque aunque las mujeres entraron con fuerza al mercado laboral, la igualdad salarial, bueno, esa era otra historia. Y este gráfico es súper revelador. Miren esto. El salario de una mujer adulta era, en el mejor de los casos, parecido al de un muchacho adolescente, ni de cerca al de un hombre adulto haciendo el mismo trabajo. El punto clave es este. Su trabajo se volvió esencial, sí, pero su valor económico seguía por los suelos, sistemáticamente infravalorado. Pero, ojo, no todo eran malas noticias en lo económico. Hubo un área donde sí se vio un cambio gigantesco, las herencias.
Con tantos hombres muertos sin hijos varones, las propiedades, por primera vez a una escala masiva, empezaron a pasar a manos de hijas o viudas. Esto le dio a un grupo de mujeres un poder y una autonomía económica que hubieran sido, de verdad, inimaginables una generación antes. Ahora, este nuevo poder femenino, aunque fuera limitado, no pasó desapercibido. Y como era de esperarse, generó una reacción patriarcal. La idea de mujeres independientes, manejando sus propias tierras, ganando su propio dinero, bueno, eso provocó una ansiedad profundísima en una sociedad que estaba acostumbrada a tenerlas bajo un control estricto. Y para que veamos cómo se vivía esta tensión en el día a día, nada mejor que un caso real. Vámonos a la ciudad de York, en 1396. Una mujer llamada Marjorie Nesfield va a un tribunal y denuncia a su esposo Thomas por crueldad extrema. Lo que sucedió en ese juicio es una ventana perfecta a la mentalidad de la época. Y aquí viene lo más impactante de todo. La defensa de Thomas. Él no niega haber sido violento, ¿no? Lo justifica. ¿Y cuál es su argumento? Que su esposa era rebelde, ruidosa y desobediente. Esas palabras lo dicen todo. Para Thomas y para muchos hombres de su tiempo, la independencia de una mujer no era un derecho, era un acto de rebelión que merecía ser castigado para mantener, digamos, el orden en la casa. Bueno, entonces, si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, ¿qué nos queda? ¿Cuál fue el verdadero legado de la peste negra para las mujeres? Pues está claro que no es una historia simple de liberación y ya. El resultado fue mucho más complejo, desordenado y sobre todo contradictorio. Por un lado, sin duda ganaron terreno, accedieron a trabajos que antes les estaban totalmente prohibidos y consiguieron derechos de propiedad que eran impensables. Pero al mismo tiempo, la brecha salarial se mantuvo firme y su nueva autonomía provocó una reacción social para volver a ponerlas en su lugar. Al final, lo que vemos no fue una revolución de un día para otro, sino más bien una evolución. Una muy lenta, desigual, llena de pasos hacia adelante, pero también de varios pasos hacia atrás. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una que va mucho más allá de la Edad Media. La peste negra demolió el viejo mundo, sí, pero el nuevo no se construyó desde cero con igualdad para todos. Es un recordatorio increíble de que, después de una gran crisis, lo que viene después no es automático. Siempre hay una lucha de poder para decidir quién escribe las nuevas reglas del juego. Y como vimos hoy, el resultado de esa lucha nunca es simple.